Bienvenidos, 9 de diciembre de 2024, un lunes en el que el mundo es diferente. El mundo mira a Damasco, mira a Siria, donde ha caído uno de los regímenes más terribles que ha conocido la región y te diría que el planeta en las últimas décadas, y donde se están produciendo acontecimientos que van a cambiar la fisonomía de Oriente Medio y con Oriente Medio del mundo. Porque te lo contábamos aquí, Siria es la guerra en la que se cruzan todas las guerras. Vamos a revisarlo en el transcurso de este programa, mientras vamos a ir en vivo a uno de los puntos críticos, uno de los puntos que explica lo que ha ocurrido en las últimas horas con la caída abrupta, el colapso, el derrumbe del régimen de Bashar al-Assad después de más de medio siglo en el poder en Siria. Y es la frontera entre Siria y el Líbano. Porque la derrota de al-Assad, la sorpresiva derrota de al-Assad inesperada hace 2 o 3 semanas, se empieza a producir en esta frontera. Una frontera que comunicaba a la República Islámica de Irán con Hezbollah en Líbano a través de un régimen aliado a Irán, como era el régimen de Bashar al-Assad, y que a partir de los acontecimientos que se empezaron a producir desde el 7 de octubre, con la guerra despiadada lanzada por Hamas y Hezbollah contra Israel y el contragolpe letal de Israel contra Hamas y Hezbollah, es que empezó ahora a darse los cimientos sobre los cuales se sostenía el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a estar recorriendo primero qué es lo que pasó en las últimas horas, horas que parecen propias de una película, cómo un dictador todopoderoso pudo caer prácticamente en una implosión, como un castillo de naipes. Y vamos a tratar de entender qué implica esto para la región, qué implica esto para todo el mundo. Pero vamos a las imágenes de lo que ha sido un fin de semana de esos que marcarán la historia. De esta forma, en la ciudad de Homs, muy cerquita de Damasco, y en la propia ciudad de Damasco, cuando se conocía ya la llegada inminente de los rebeldes a Damasco, la capital del país, se empezaban a derribar las estatuas de la familia al-Assad. Las estatuas de Hafez el-Assad, el fundador de este régimen en el año 1971, y las estatuas también de su hijo, el dictador Bashar al-Assad, que estaba en el poder desde el año 2000. Fíjate acá cómo esto ya es Damasco, la capital del país, directamente arrastrando las estatuas en lo que es imágenes de celebraciones generalizadas, porque ahora vamos a hablar de qué es lo que se viene ahora con el triunfo de este grupo conocido como HTS, con las distintas milicias que lo apoyan, con los distintos países que están detrás. Pero en principio la sensación para muchos en Siria es de alegría, porque se cae un dictador que es responsable, entre otras cosas, de 500.000 de personas asesinadas, que es la cantidad de personas que murieron en lo que va de esta guerra civil. Un dictador que, como lo vamos a estar repasando cuando veamos la cronología de lo que han sido estos casi 14 años de guerra civil, llegó a arrojar armas químicas contra su propia población. Estamos hablando de uno de los líderes más despiadados que, con tal de aferrarse al poder, luego de lo que fueron las protestas de la primavera árabe, ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa, insisto, masacrando incluso a su población y forzando cerca de 14 millones de personas a irse del país. En realidad 7 millones a irse del país y otros 7 millones a desplazarse interno. Por eso estos festejos que veíamos anoche en Damasco, en Alepo, de mucha gente que cree, quizás equivocada, pero que cree que esta es la oportunidad de algo diferente, que esta es la oportunidad de un nuevo comienzo que se postergó, porque 2011 era la primavera donde se creía que muchos de estos regímenes dictatoriales iban a caer. Bueno, termina produciéndose en 2024. Con imágenes impresionantes, ¿no? Ya lo habíamos visto en Alepo, pero una cosa es Alepo, la segunda ciudad del país, y otra cosa es esto. Este es el palacio presidencial de Bashar al-Assad, y así ingresaba no solo los grupos rebeldes, ya terminaba ingresando cualquiera para llevarse un poquito
de los lujos, de la riqueza, de lo que fue acumulando esta familia después de medio siglo en el poder, sacando provecho de la propia población siria, por supuesto de los países más pobres del mundo. Y mirá, hasta con una moto entraban al Palacio Presidencial, se llevaban las sillas, se llevaban cualquier tipo de obra de arte, las oficinas completamente vaciadas, algunas de las cajas. Bueno, ya para esta altura, por supuesto, Bashar al-Assad ya estaba en un avión rumbo a Moscú y ya es oficial. Tanto al-Assad como su familia han recibido asilo en la capital rusa. ¿Por qué? Y bueno, porque fue una ficha fundamental para el poder político ruso en Oriente Medio. Fue el instrumento del Kremlin para operar en Oriente Medio. Imágenes insólitas como hasta escenas de bancos públicos, hasta el propio Banco Central siendo saqueados por rebeldes y por ciudadanos comunes que se sumaron aprovechando estas posibilidades. Situaciones que muestran lo que implica el colapso absoluto de un orden y el interrogante respecto de lo que se viene, que es de lo que vamos a estar hablando hoy aquí en The News. ¿Qué se viene? ¿Puede haber un orden después de esto? ¿Se viene un orden? ¿O lo que va a ocurrir de ahora en más es la multiplicación de este tipo de escenas, la multiplicación del caos? Ahora, cuando veíamos antes las imágenes de festejo, para entenderlas, hay que ver también lo que vas a ver ahora. Estas son las cárceles de Al-Assad, que ayer fueron todas literalmente abiertas. Algunos de los centros de tortura más terribles que conoció el mundo. Casi todas las imágenes que vas a estar viendo aquí son de Zendaya, conocida como la cárcel en la cual Al-Assad encerraba a todos los opositores. Acá hay personas que pasaron más de 40 años encerradas, más de 40 años sin ver la luz. Vas a ir viendo, son parte de las imágenes que fueron registrando los propios rebeldes y las propias personas en la medida en que ingresaban a las cárceles y liberaban a los presos políticos. Por eso hay una sensación de liberación que se está generando hoy en Siria. Donde en cárceles, por ejemplo, de mujeres, había mujeres con niños. La historia, por ejemplo, de una bloguera que por publicar un blog crítico fue arrestada en 2009 y nunca más salió hasta ayer. La historia de personas que hacía tantos años, por ejemplo, un piloto que había sido arrestado en 1980 por negarse a bombardear a su propia población durante el régimen del padre de Hafez al-Assad, que ni siquiera sabía que Hafez al-Assad había muerto en el año 2000 y que hoy gobernaba, o hasta ayer, gobernaba su hijo. Personas que estaban, esta es una cárcel ultra secreta que tenía un montón de celdas ubicadas bajo tierra, en ubicaciones que no estaban claras, que solo eran conocidas por aquellos que eran carceleros en estas cárceles. Fíjate, ahí tenés un nene. Esta era una cárcel de Al-Assad, ¿eh? Acá torturaban gente, tenían mujeres, fíjate las mujeres con los grilletes y los niños dentro de la cárcel. Fíjate las condiciones en las cuales estaban estas personas. Insisto, cárceles políticas estas, ¿eh? Prisioneras políticas. Por eso hay que entender la brutalidad que caracterizó a este régimen. No diferente también de otros regímenes autoritarios y dictatoriales en Oriente Medio, pero particularmente cruento. Y esta imagen es impresionante. Personas que estaban en celdas subterráneas a las que no se podía ingresar, y entonces los que tomaron la cárcel rompiendo los muros, y hay personas que literalmente no vieron la luz durante décadas. Personas que fueron identificadas porque obviamente aprovechando esta situación familiares se empezaron a acercar a las cárceles para ver si encontraban a sus seres queridos y que ya ni siquiera sabían quiénes eran. ¿Escuchan? Personas que ya habían perdido el sentido de su propia identidad después de tantos años de estar encerrados, torturados y ya creyendo que esa iba a ser su realidad para el fin de los tiempos. Esta es la situación que se encontraron muchos de los rebeldes que ingresaron allá a las cárceles, que insisto, parte eran miembros de los rebeldes y después
lo que ocurrió es que ante el desconcierto generalizado que provoca que un régimen colapse, que las Fuerzas Armadas dejen de reprimir, que los soldados abandonen sus puestos, lo que eso genera es esencialmente que muchos aprovechen, bueno, para, por ejemplo, esto, rescatar a aquellos que habían sido arrestados. Y que habían sido arrestados y que por lo tanto habían sido privados de su libertad durante tantos años. Y lo que vas a ver ahora, es el personaje sobre el que están depositadas hoy todas las miradas. Para algunos las esperanzas, para otros los temores, para muchos la incertidumbre. Abu Muhammad al-Jolani, que así ingresaba como un héroe a la principal mezquita de Siria. Tiene parte de la barba y algunos de los rasgos que le podemos atribuir a otros líderes islamistas, que de hecho está ingresando a una mezquita, pero al mismo tiempo tiene algo de Fidel Castro, si querés también, por la vestimenta, por el aspecto. Esto forma parte de la particularidad que tiene el líder de la Organización para la Liberación del Levante, conocido por sus siglas en árabe, HTS, la organización que lideró esta ofensiva que en 10 días terminó con el régimen de Al-Assad. Alguien que, ahora vamos a estar hablando de dónde viene, pero que esencialmente era parte de Al-Qaeda, era parte de lo más terrible del islamismo radical, integrista, islámico, y que se fue volviendo más pragmático, y que en este discurso... ¿Tenemos la posibilidad de verlo, este discurso? ¿Lo tenemos subtitulado o te cuento un poquito de qué habla? Bueno, te cuento qué es lo que dice esencialmente en este discurso, que lo que estaba produciéndose ahora era una purificación de Siria, una purificación después de años de un régimen oscuro, y que lo que está buscando ahora es el reconocimiento internacional de que un nuevo orden ha llegado al país. Claro, veremos si esto es realmente posible, ¿no? Y vamos a ver cuáles son realmente las intenciones de Abu Muhammad al-Jolani, el nuevo, por lo menos, líder de la facción que ha liderado esta ofensiva. Pero lo que vas a ver ahora es que esto está lejos de haberse resuelto y que las promesas que él está haciendo de un régimen tolerante, inclusivo, no sé si hay muchas razones para creerlas cuando uno ve de dónde viene, insisto, este personaje. Vamos a tratar de entender algunas de las reacciones de un mundo que estaba perplejo ante este cambio de enorme importancia en Siria. Algunas de las principales reacciones que nos permiten ir entendiendo cómo juega cada uno en estas fichas. Biden fue uno de los que habló, un Estados Unidos que ha quedado descolocado en estos años, que volvió a hacer ataques en las últimas horas contra posiciones del Estado Islámico, de ISIS en Siria, que sigue teniendo pequeños espacios y que así trataba de alguna manera de querer atribuirse el triunfo en una victoria que realmente no es de Estados Unidos, pero así lo planteaba Biden. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried 2 times to attack Israel, and the United States and built a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks.
All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible, I should say, for them to prop up the Assad regime. Bueno, dando una de las claves, de las razones que explican la caída de al-Assad, y es cómo Hezbollah e Irán, sus principales sostenes, o uno de sus principales sostenes, el otro Rusia, quedaron muy debilitados después de lo que fue la ofensiva que trataron de desarrollar contra Israel desde el 7 de octubre. Ahora, la mirada de Biden es la mirada de alguien que cree que Estados Unidos debe intervenir. Alguien que fue vicepresidente de Obama, que trató por todos los medios de derrocar a al-Assad, de participar de ataques que permitieran la caída de al-Assad, por ejemplo, apoyando a las milicias kurdas, que siguen hoy teniendo un papel importante en Siria y que no pudo. Vamos a ver la mirada de Trump, que hace una descripción, me parece, bastante certera y que anticipa cuál va a ser la posición de su gobierno respecto a este conflicto desde el 20 de octubre. Assad se ha ido, ha escapado de su país. Su protector, Rusia, liderado por Vladimir Putin, no estaba interesado en seguir protegiéndolo ya más. No había razón para que Rusia estuviera allí en un primer lugar. Ellos perdieron todo interés en Siria por Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos están heridos o muertos en una guerra que nunca tendría que haber comenzado y que debería irse por siempre. Rusia e Irán están en un estado debilitado ahora. Uno por Ucrania y una mala economía. El otro por Israel y sus éxitos en el campo de batalla. De la misma forma, Zelensky y Ucrania tienen que hacer un acuerdo para detener esta locura. Ridículamente ya han perdido 400.000 soldados y muchos más civiles. Tiene que haber un cese del fuego inmediatamente y negociaciones que empiecen ya mismo. Demasiadas vidas están perdiéndose de forma innecesaria, demasiadas familias destruidas, y si esto continúa, puede convertirse en algo mucho más grande y mucho peor. Conozco a Vladimir muy bien, este es su tiempo de actuar y China puede ayudar, el mundo está esperando. ¿Cuál es el mensaje aquí de Donald Trump que se suma a otros mensajes que publicó? Primero, esto revela efectivamente la situación en la que están Rusia e Irán. Segundo, Estados Unidos no se tiene que meter en este conflicto, Estados Unidos no va a meterse en Siria, no va a apoyar a Siria. Y tercero, hay que aprovechar este contexto que se ha abierto con Hezbollah e Irán debilitados, con el cese del fuego en Hezbollah, con la posibilidad de una derrota certera o un cese del fuego con Hamas, con lo que ha pasado con justamente al-Assad en Siria, para llegar a un acuerdo que termine con la gran guerra, la más grande de todas, que es la que se está produciendo entre justamente Ucrania y Rusia. De hecho, este fin de semana tuvo una reunión con Emmanuel Macron y con Volodymyr Zelensky en París. En un rato vamos a estar hablando de lo que dejó esa reunión. Y hablando de Emmanuel Macron, vamos a ver lo que ponía el presidente francés, que también de alguna manera fue de los líderes que más llamó a boicotear a al-Assad. El Estado barbárico ha caído, al fin. Rindo tributo al pueblo sirio, a su coraje, a su paciencia. En este momento de incertidumbre, les deseo mis deseos por paz, libertad y unidad. Francia continuará comprometida con la seguridad de todo Oriente Medio. ¿Este es un triunfo del pueblo sirio? Signo de interrogación. Está claro, hoy el pueblo sirio, la mayoría, está contenta por el horror que significó y que simbolizó al-Assad. ¿Pero esos horrores se terminaron? Hay serias dudas respecto de eso. Ahora, aquí hay probablemente dos grandes ganadores. Uno, Turquía. Ahora te voy a explicar por qué Turquía es un gran ganador. Y el otro es, sin duda, el Estado de Israel. El Estado de Israel en gran medida apoyó y participó de la caída de al-Assad y sobre todo se beneficia porque al-Assad era una ficha fundamental para Irán, para a través de Siria atacar a Israel y fortalecer al grupo terrorista Hezbollah. Por eso, esta fue la reacción del primer ministro Benjamin Netanyahu al conocer la noticia. It's a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters.
It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel.